Una galaxia va a chocar contra la nuestra. No es una metáfora ni una exageración. Andrómeda, la galaxia más grande de nuestro vecindario cósmico, se dirige directamente hacia la Vía Láctea a una velocidad de unos 400.000 km por hora. Y no hay forma de evitarlo. La colisión es inevitable. Así que la pregunta no es si ocurrirá, sino qué pasará exactamente cuando dos galaxias gigantescas se encuentren. ¿Será como un choque frontal, como dos bolas que se golpean y rebotan? ¿Se fusionarán de inmediato en una sola estructura? ¿Y qué será de nosotros? ¿Desaparecerá la Tierra en el proceso? La respuesta sorprende. Ninguna de esas cosas ocurrirá tal y como las imaginamos. Pero vayamos por partes y presentemos a las protagonistas de esta historia cósmica. En una noche lo suficientemente oscura, lejos de la contaminación lumínica, puedes verla sin necesidad de telescopio. Por un lado está la Vía Láctea, nuestra galaxia, el enorme disco de estrellas, gas y polvo en el que orbitan cientos de miles de millones de soles, incluido el nuestro. Y por otro lado, un pequeño borrón difuso en el cielo, Andrómeda, de la que lo que vemos a simple vista es solo su región central. En realidad, Andrómeda es un auténtico mastodonte galáctico. Contiene aproximadamente 10 veces más masa visible que la Vía Láctea y alberga más de 1 billón de estrellas. La razón por la que parece tan pequeña es simple. Está muy lejos, a unos 2 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, si en este mismo instante unos hipotéticos habitantes de Andrómeda observaran la Tierra, lo que verían sería una especie de primates tecnológicamente inquietos, empezando a lanzar satélites al espacio, todo con 2 millones de años de retraso. Sea como sea, Andrómeda se acerca. ¿El motivo? El más básico del universo, la gravedad. Dentro del llamado grupo local, un pequeño conjunto de galaxias unidas gravitacionalmente, la Vía Láctea y Andrómeda son, con diferencia, las dos más grandes. Y como dicta la física, la masa atrae a la masa. La atracción mutua entre ambas es tan intensa que ni siquiera la expansión acelerada del universo puede separarlas, algo que sí ocurre con galaxias más lejanas. La colisión ya está escrita. Ahora bien, aunque Andrómeda se mueva a una velocidad que nos parece absurda, la distancia que tiene que recorrer es tan gigantesca que el proceso será desesperadamente lento. Hablamos de miles de millones de años, tan lento que si pudiéramos ver este acercamiento a una velocidad normal, nos daría la sensación de que no pasa absolutamente nada. De hecho, sería comparable a observar el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Todo ocurre, pero a una escala de tiempo que nuestro cerebro no está diseñado para percibir. Con el paso de los milenios, Andrómeda irá creciendo imperceptiblemente en nuestro cielo. Cada generación humana vería prácticamente el mismo firmamento. Después de aproximadamente 1.000 millones de años, Andrómeda ya ocupará una región notable del cielo nocturno, apareciendo como un disco brillante claramente definido. Y aún así, en la Tierra no habríamos notado ningún cambio dramático. Saltemos ahora a unos 2.000 millones de años en el futuro. Andrómeda ha llegado a su punto de máxima aproximación y está pasando por primera vez junto a la Vía Láctea. El cielo nocturno sería irreconocible. Andrómeda y sus galaxias satélite dominarían completamente el firmamento, creando un paisaje cósmico espectacular, aunque temporal. Porque durante todo este tiempo, ambas galaxias han estado acelerándose mutuamente debido a la gravedad. Y cuando finalmente se encuentren, no se detendrán, se atravesarán. En ese primer encuentro, la velocidad relativa alcanzará aproximadamente 1,5 millones de kilómetros por hora. Sí, se atravesarán. Y aquí viene una de las claves más contraintuitivas de toda esta historia. Una galaxia no es un objeto sólido. Es, en esencia, un enorme volumen de espacio casi vacío, salpicado de estrellas, nubes de gas, polvo y grandes cantidades de materia oscura. Aunque la Vía Láctea contenga cientos de miles de millones de estrellas, la distancia media entre ellas es gigantesca. Para visualizarlo mejor, imagina dos ejércitos avanzando uno contra otro. Pero en lugar de soldados hombro con hombro, cada soldado está separado del siguiente por unos 30.000 kilómetros, el equivalente a varias veces el diámetro de la Tierra. Cuando ambos ejércitos se cruzan, prácticamente nadie choca con nadie. Eso es exactamente lo que ocurre con las estrellas.
Durante el cruce inicial, la inmensa mayoría simplemente seguirá su camino, sin colisiones directas. Sin embargo, no todo es tan tranquilo. Las enormes nubes de gas y polvo, mucho más extensas que las estrellas individuales, sí interactuarán. Se comprimirán, se mezclarán y se agitarán violentamente, provocando una auténtica explosión de formación estelar. Regiones enteras de ambas galaxias se iluminarán con el nacimiento de millones de nuevas estrellas, transformando por completo su apariencia. Ahora bien, aunque es extremadamente improbable que una estrella choque directamente con otra, eso no significa que la colisión galáctica vaya a ser inocua. La influencia gravitatoria entre Andrómeda y la Vía Láctea alterará profundamente la estructura de ambas galaxias. Nuestro elegante disco espiral dejará de serlo. Poco a poco, la gravedad de Andrómeda irá estirando la Vía Láctea, deformándola, arrancando estrellas y nubes de gas, formando lo que los astrónomos llaman colas de marea. Enormes prolongaciones curvas compuestas por miles de millones de estrellas que han sido desviadas de sus órbitas originales. Como todo en esta historia, será un proceso desesperadamente lento. Durante millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea permanecerán parcialmente solapadas, bailando una alrededor de la otra en una coreografía cósmica que no tiene nada de violenta, pero sí de transformadora. Y durante este baile, la Tierra sí corre un pequeño riesgo. No vamos a chocar contra otra estrella. Eso es casi imposible. Pero sí existe la posibilidad de que el sistema solar sea desplazado, que acabemos formando parte de una de esas colas de marea y nos mudemos de barrio galáctico. Según algunas simulaciones, hay aproximadamente un 12% de probabilidad de que esto ocurra. Y aún más sorprendente, existe alrededor de un 2,7% de probabilidad de que el Sol acabe siendo capturado por Andrómeda y tras la fusión pase a orbitar dentro de ella. Si eso ocurriera, desde la Tierra veríamos cómo Andrómeda crece hasta ocupar todo el cielo, se superpone con la Vía Láctea y después se queda. Mientras tanto, en la dirección opuesta, nuestra antigua galaxia se iría haciendo cada vez más pequeña. ¿Sería peligroso? Depende. Hay regiones de las galaxias mucho más activas, con mayor radiación y eventos energéticos que podrían ser hostiles para la vida. Aunque también es cierto que el sistema solar da una vuelta completa al centro galáctico cada 200 millones de años, así que cambiar de entorno galáctico quizás sea algo inevitable a largo plazo. Pero la historia no termina con este primer encuentro. Tras atravesarse, ambas galaxias seguirán avanzando, pero la gravedad las irá frenando. Se separarán hasta alcanzar una distancia máxima de casi 1 millón de años luz, se detendrán y volverán a caer la una hacia la otra. Unos 3.000 millones de años a partir de hoy tendrá lugar la segunda aproximación. El espectáculo será similar al primero, un punto difuso que crece, revela sus entrañas y vuelve a alejarse, pero esta vez no tan rápido. La separación posterior será mucho menor, de apenas 170.000 años luz. El sistema empieza a perder energía. ¿El motivo? Un efecto conocido como fricción dinámica. Durante cada encuentro, las galaxias interactúan gravitatoriamente con estrellas, gas y, sobre todo, con la enorme cantidad de materia oscura que las rodea. Este rozamiento invisible disipa energía y hace que cada oscilación sea más corta que la anterior, acelerando la fusión final. Este segundo encuentro será prácticamente el último. En el siguiente pase, aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea se fusionarán definitivamente en una sola galaxia. Durante el proceso final, los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias comenzarán a orbitar entre sí, liberando enormes cantidades de ondas gravitacionales. En su último abrazo, emitirán una energía equivalente a 1.000 millones de veces la que el Sol produce en un año. Un auténtico temblor del espacio-tiempo, que aún así apenas tendrá consecuencias directas para la Tierra. La Vía Láctea y Andrómeda dejan de existir como entidades separadas. En su lugar nace una nueva galaxia, de forma irregular, caótica, enorme. Bienvenidos a Lactómeda. Vale, todo esto suena impresionante, pero la pregunta clave es inevitable. ¿Y nosotros? La respuesta es tranquilizadora.
nada de esto debería quitarnos el sueño. Es como preocuparse por ver crecer una montaña. De hecho, es incluso más lento que eso. En los 2000 millones de años que faltan hasta el primer encuentro, las placas tectónicas de la Tierra habrán desplazado continentes decenas de miles de kilómetros. En ese tiempo, un punto de la superficie podría dar varias vueltas completas al planeta. Pero hay un problema mucho más cercano y tangible: el Sol. A medida que envejece, se vuelve más brillante y caliente. Para cuando todo este baile galáctico llegue a su clímax, la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, probablemente ya no sea viable. Puede que no estemos aquí para contemplar estos cielos imposibles, o puede que nuestros descendientes, convertidos en algo muy distinto a nosotros, lo vivan como auténticos dioses tecnológicos. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si quieres seguir explorando el universo con nosotros y comparte este vídeo con alguien a quien le fascine el espacio tanto como a ti. Y ahora dime, ¿dónde crees que acabará el sistema solar tras la fusión? ¿En la Actómeda o perdido en el vacío? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje cósmico.